Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Este sábado se produjeron por toda Francia multitudinarias manifestaciones que congregaron a unos 160.000 participantes. No era la primera vez que sucede algo así. En este mismo mes estoy hablando. El sábado anterior también hubo una movilización nacional contra las medidas sanitarias del gobierno, pero acudió algo menos de gente, unos 110.000 más o menos. Las manifestaciones de París, de Marsella, de Lyon, de Montpellier, de Nantes y de Rennes fueron especialmente numerosas y en algunos casos terminaron con enfrentamientos con la policía y algunos detenidos. Los manifestantes protestaban contra la vacunación obligatoria para médicos, enfermeras y otras profesiones y contra el llamado Pass Sanitaire, el certificado de vacunación que será imprescindible a partir de principios de agosto para entrar en bares, en restaurantes y para viajar en trenes de larga distancia. Los manifestantes enarbolaban pancartas en las que se podía leer libertad, al tiempo que clamaban contra lo que denominan dictadura sanitaria. Las movilizaciones en total han dejado 71 detenidos y 29 agentes de la policía heridos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encontraba justo en plena manifestación, se encontraba en el otro lado del mundo, de visita oficial en la Polinesia, denunció la irresponsabilidad y el egoísmo de los que rechazan vacunarse contra la COVID-19, pese a que ahora mismo, en estos momentos a finales de julio, ya por fin hay dosis de sobra disponibles en Francia y en el resto de Europa. Decía textualmente Macron que la ciencia nos da un arma contra el virus y que por lo tanto había que vacunarse. Vino a decir también que si uno ama su libertad y respeta la de los demás, debe vacunarse cuanto antes. Para Macron, las medidas anunciadas por el gobierno son completamente proporcionadas y en absoluto comprometen derechos fundamentales y por lo tanto no son inconstitucionales de ninguna manera. Pero antes de entrar en vigor, estas medidas tienen que pasar por el Parlamento, que este fin de semana tramitó el proyecto de ley sobre la gestión de la crisis sanitaria. El texto, aprobado ya por la Asamblea Nacional con mayoría, tiene que ser examinado antes por una comisión mixta de la Asamblea y el Senado, antes de entrar en vigor, cosa que sucederá en los próximos días. Los contrarios a la vacunación obligatoria, entre tanto, se duelen por el bonapartismo de su presidente y ya han anunciado nuevas manifestaciones. Francia es uno de los países de Europa donde las vacunas, dicho así en general, no solo las de la COVID, son más impopulares. Las de la COVID obviamente pues no iban a ser una excepción. En una encuesta que hizo Ipsos a finales del año pasado, mediados finales, fue en el mes de octubre cuando se hizo esta encuesta, es decir, que harían las preguntas, calculo yo que en el mes de septiembre, por ahí, lo hicieron en 5 países de la Unión Europea, los 5 principales países, no solo de la Unión Europea, de Europa. Estoy incluyendo al Reino Unido cuando lleva ya pues casi un año fuera. En concreto era Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Bien, pues en esta encuesta de Ipsos los franceses eran de lejos los menos convencidos por las nuevas vacunas. En aquel momento, hace ya casi un año, todavía no habían anunciado ni Pfizer ni ningún otro laboratorio sus vacunas. En aquel momento solo el 59% de los consultados en Francia aseguró que se vacunaría frente a la COVID, cuando estuviesen disponibles las vacunas. En aquel entonces todavía no se sabía cuándo iban a estar disponibles para administrarse. Bien, esto es el 59%. Estamos hablando de que casi la mitad, en el mes de octubre del año pasado, de los franceses no querían vacunarse. Para que nos hagamos una idea, frente al 85% de los británicos, que en esta misma encuesta contestaron afirmativamente, el 72% de los españoles y el 67% de los alemanes y de los italianos. Bien, esto fue en septiembre-octubre del año pasado. Hace 4 meses, cuando ya las vacunas estaban disponibles, en el mes de marzo, en plena polémica por la vacuna de AstraZeneca y por la poca disponibilidad que había en aquel momento en la Unión Europea. Bien, pues en ese momento, hace relativamente poco, la cadena de televisión Euronews, que tiene, por cierto, su sede central en Francia, en la ciudad de Lyon, si mal no recuerdo, encargó otra encuesta sobre el tema. Y ahí el porcentaje de encuestados que se negaban a vacunarse en Francia se mantenía más o menos igual,
pero entre los que sí se mostraban dispuestos a hacerlo, cundía la incertidumbre. En esta encuesta Euronews, solo el 32% de los franceses, es decir, no llegaba ni a un tercio, se mostraba dispuesto claramente a vacunarse, mientras que el resto no lo tenía muy claro. Entre tanto, los que no se querían vacunar, pues rondaban en esta encuesta concretamente era el 56% de la población, decía que no se iba a vacunar de ninguna manera. Es curioso esto porque los franceses son uno de los países de toda Europa que más gastan de toda Europa y de todo el mundo, que más gastan per cápita en medicinas. En el año 2019, que es el último año disponible que he encontrado en mis pesquisas, estaba a la cabeza de Europa, junto a Alemania, y muy por encima de Italia o de España. Ese año, 2019, hace solo 2 años, los franceses gastaron de promedio $671 en fármacos, frente a los 525 de los españoles. Así que lo que tenemos aquí, poniendo en perspectiva estos dos datos, el de la aversión a las vacunas contra la COVID y el del gasto en fármacos de los franceses, que ya digo, no es tanto como Estados Unidos, pero vamos, que están por encima de los franceses, pero para los estándares europeos los franceses pasan mucho tiempo en la farmacia, vamos, que se gasta mucho dinero en medicinas. Ya digo, casi $700 anuales de promedio. Así que lo que tenemos aquí es más propiamente una aversión a las vacunas y no tanto a las medicinas, no tanto a los fármacos. La cuestión, y ya ha pasado el tiempo, ha pasado casi un año desde aquella encuesta que hizo Ipsos en su momento, a finales del verano pasado, y han pasado ya 4 meses desde la que hizo Euronews, allá por el mes de marzo. Estábamos todavía en pleno invierno, había mucha enfado por toda Europa porque no había vacunas disponibles. Fue el momento de aquella polémica, recordémosla, con los trombos de AstraZeneca y los efectos secundarios de las vacunas. Los meses de febrero y marzo son perfectamente olvidables desde el punto de vista de la vacuna, porque todas las noticias que venían de ello eran negativas o directamente horrorosas. Bien, pues a pesar de la negativa de muchos franceses en las encuestas, os he mostrado un par de ellas, pero hay unas cuantas más, podéis buscarlas. Muchos han terminado vacunándose. Ya digo, han pasado 4 meses y ya hay pues más de la mitad de la población, o casi la mitad de la población, está completamente vacunada. Bueno, a día de ayer, tengo los datos delante, el 59% de los franceses habían recibido al menos una dosis, por lo tanto estaban ya medio vacunados, más de la mitad, y un 45% las 2 dosis. Es decir, estaban completamente vacunados con las vacunas que se están administrando dentro de la Unión Europea, es decir, la de Pfizer, la de Moderna y luego ya, en menor medida, la de AstraZeneca. Es un porcentaje alto que casi alcanza, como vemos, pues a la mitad de la población. El 45% ya está completamente vacunado, y si nos vamos a solo una vacuna estamos hablando de 6 de cada 10 franceses, pero está por debajo de otros países europeos. En España, por ejemplo, que va bastante avanzada, de los países grandes de la Unión Europea es el que más adelantado va en esto de la vacunación. En España ya se ha puesto, estos son datos de ayer, al menos la primera dosis se le ha puesto al 66% de la población, es decir, 2 tercios, y el 56% de los españoles están ya completamente vacunados. En Alemania, el 60% tiene una dosis y el 50% la pauta completa. Italia está justo entre Alemania y España. Bien, pues eso mismo, esas dudas que están rezagando muchísimo a Francia, es con lo que quiere acabar Macron, que está imponiendo, los ha impuesto ya, solo falta que pase por el Parlamento, requisitos de vacunación mucho más radicales que sus vecinos. Bueno, no solo más radicales que sus vecinos, sino que está marcando el camino por el que ahora están empezando a discurrir algunos de sus vecinos. Son requisitos que convierten a las vacunas contra el coronavirus en algo, pues diría yo, prácticamente inevitable para cualquiera que desee vivir una vida social normal. La semana pasada, en medio de un aumento de casos impulsado todo por la variante Delta, como ha sucedido en otras partes de Europa, la propia España, por supuesto también en el Reino Unido y en Alemania, el llamado certificado sanitario, en francés lo llaman Pass Sanitaire, que es una prueba de vacunación o un test de COVID-19 negativo, evidentemente, que creo que legalmente tiene que ser con 48 horas de antelación. Vamos, es mucho más práctica la vacuna porque uno queda vacunado ya para los restos, mientras que no para los restos, o eso creemos ahora, pero bueno, que no hay que estar renovándoselo continuamente. Bien, ambas cosas sirven como certificado sanitario, como Pass Sanitaire. Bien, pues desde la semana pasada, y a raíz de la decisión presidencial, se convirtió en obligatorio en Francia para acceder a establecimientos culturales como
no sé, museos o para ir a cines, también a establecimientos de ocio como restaurantes y demás. Bien, después de la aprobación del Parlamento y en espera, mejor dicho, de la aprobación de la Asamblea Nacional y en espera de que el Consejo Constitucional le dé luz verde, porque una de las cosas de los problemas que se ha encontrado esta nueva ley es que muchos dicen que es inconstitucional, ya que no pueden impedir a los franceses porque les falte una vacuna, no se hayan hecho un test, por ejemplo, acceder a la terraza o un restaurante. Se espera de cualquier manera que se lo aprueben sin problemas. A principios de agosto se extenderán estas condiciones a bares, al transporte público de larga distancia, es decir, para los TGV que van de París a Marsella o de París a Lyon, pues tendrán que ir con su pas sanitaire, con su certificado sanitario. Luego, para alentar aún más a las personas, para empujarlas a vacunarse, otra de las medidas es que a partir de este otoño, creo que del mes de octubre, las pruebas PCR para detectar el coronavirus ya no serán gratuitas, a menos que las recete un médico directamente. La Seguridad Social en Francia ya no correrá con la prueba PCR como ha venido haciendo hasta ahora. Las vacunas contra la COVID-19 también serán obligatorias, por supuestísimo, para todo el personal sanitario. Bien, en resumidas cuentas, en esto consiste la ley Macron, o la última ley Macron. Las medidas las anunció a mediados de este mes, todas estas medidas a mediados de julio, y se encuentran hoy por hoy entre las más atrevidas, las más audaces, desde luego las más radicales de Europa. Pero eso sí, podrían provocar el efecto inverso. Por de pronto, ya le han agitado las aguas de la política nacional, en un momento en el que Emmanuel Macron no está muy necesitado de que se le agite nada, de que se le mueva nada bajo los pies, porque solo falta un año, menos de un año, para las elecciones presidenciales, que se celebrarán en abril del año próximo. Sí, se acaba ya el mandato de Macron. Parece que fue ayer, en aquellas elecciones del año 2017, que seguimos todos con tanta atención, pero vamos, en apenas 9 o 10 meses ya se habrá terminado. No sabemos si saldrá reelegido, no sabemos todavía ni siquiera si se presentará la reelección, pero bueno, que el macronismo, si termina el año próximo, pues estamos casi al final de su periodo de gobierno, de su primer mandato de gobierno. Bien, los partidos de oposición que no quieren que vuelva a ser reelegido este hombre, dicen que el gobierno está privando a los ciudadanos de su libertad de elección, de su autonomía personal, sin que se haya producido siquiera un debate en condiciones en sede parlamentaria y dentro de la propia sociedad civil. Como resultado, pues se han producido, es Francia, no lo olvidemos, una movilización masiva, popular, de protesta, que ha ido cobrando impulso, sobre todo a partir del mes de junio. Hay decenas de miles, por no hablar de cientos de miles, en el caso de los 2 últimos sábados, saliendo a las calles de Francia, y esto en los 2 últimos fines de semana ya se puede considerar que las manifestaciones han sido masivas y, por lo tanto, dignas de ser tenidas en cuenta. Pero a pesar de todo, a pesar del debate que se ha abierto en la sociedad francesa, de las manifestaciones a lo largo de este mes, la vacunación continúa e incluso se ha intensificado. El gobierno atribuye que muchos franceses hayan decidido finalmente vacunarse a las nuevas medidas. Simplemente, si la campaña de vacunación se ha acelerado y de pronto mucha gente que no se había presentado a la cita en los meses de mayo o junio, de pronto ha querido vacunarse de golpe en julio, es porque les han amenazado con no poder ir a los bares o a los restaurantes, o no poder viajar en tren, por ejemplo. De hecho, en los 7 días posteriores al discurso en el que Macron se presentó en televisión, claro está, en el que anunciaba los nuevos requisitos, solo en 7 días, casi 4 millones de personas solicitaron la vacuna a través de la aplicación sanitaria, en la que se pide cita para el pinchazo. Bueno, esto nos vendría a decir que hay muchos franceses que están ahí un poco en el aire, que no lo saben muy bien, pero que si les dices que o te vacunas o no puedes viajar en tren, o te vacunas o no puedes ir a comer con tu familia a un restaurante, en ese caso sí que se van a vacunar. Esto realmente era lo que perseguía Macron y podemos decir a estas alturas que lo está consiguiendo. Según las últimas encuestas, porque se han seguido haciendo, y estas son ya del mes de julio de este año, es decir, de hace solo unos días, alrededor de un 60% de los franceses, hoy por hoy, está a favor del certificado sanitario. Llama la atención los cambios que ha habido en el parecer de la opinión pública francesa. Veíamos antes que eran hace solo
10, 11 meses era un 60% los que no estaban por la labor de vacunarse, y hoy son un 60% los que están a favor no ya de vacunarse, sino de este certificado sanitario. A ver, puede parecer poco, un 60%, pero es un nivel de apoyo notable, habida cuenta del historial de dudas sobre las vacunas que arrastra el país desde el año pasado. Bueno, y de que en sí Francia es un país muy antivacunas, de los que hay en Europa, de los más reacios a vacunarse. Apenas estaban, en una misma encuesta publicada en el mes de enero, en los primeros días de la campaña de vacunación, en Francia se empezó a vacunar como en España u otros países a principios de año, pues en aquel entonces apenas el 40% de los encuestados estaban dispuestos a vacunarse. Esto es llamativo. Han pasado 7 meses y el 60% no solo están dispuestos a vacunarse, sino que están dispuestos, que les parece bien que se extienda este certificado sanitario, este certificado de vacunación. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, en el mes de enero estaba el 70% de los estadounidenses a favor de la vacunación. Luego los franceses en esto son un poquito veletas y a la vista de cómo están haciendo las cosas. Se quejan mucho, salen a manifestarse, a los encuestadores les dicen, dependiendo de cuándo se lo pregunten, una cosa o la otra. Pero vamos, después de varios meses de vacunación se ha creado algo parecido, a un efecto bola de nieve, ¿no? Se va acumulando y la gente se ha vuelto menos reacia, reacia a vacunarse, quiero decir, conforme va avanzando la campaña. Vender el certificado sanitario a los franceses a partir de ahora debería ser algo más fácil, o así al menos lo ven en el gobierno. Conforme más países empiecen a aplicar normas similares. Esto es algo que ya está sucediendo. Esto empezó Francia, recuerdo, a principios de este mes, algunos pusieron el grito en el cielo, y otros pusieron el grito en el cielo y dijeron, no solo lo va a hacer Francia, sino que además empezarán a copiarles rápidamente, y así está siendo. En España, por ejemplo, donde esto va por comunidades autónomas, como bien sabemos, los certificados de vacunación ya son obligatorios en Galicia y en Canarias. Y es muy posible que se extiendan a lo largo del próximo mes en otras comunidades autónomas. En España, de cualquier manera, es excepcional. Son solo 2 comunidades autónomas de 17 que tiene el país, pero no se han tomado medidas a nivel nacional. En otros países de excepcional no tiene nada. El Pass Sanitaire francés está creando escuela. El mismo día que Macron anunció su implantación en Francia, el gobierno griego introdujo requisitos de vacunación en lugares públicos dentro de Grecia, como bares, cines, teatros, etc. Y los va a mantener en lo que queda de verano. La semana pasada Italia hizo lo mismo, aunque allí no será, según he podido leer, no será necesario el certificado de vacunación para comer en la barra o tomarse un café en la barra o salir a la terraza. Es decir, en el exterior no habrá problema. Claro, durante el verano, Italia es un país con un verano cálido y donde que se puede estar en la calle, pues no habrá demasiados roces. Ahora bien, si esto se prolonga durante el otoño y el invierno, pues quizá nos encontramos a la gente en Milán o en Roma o en Nápoles muerta de frío durante el invierno con tal de no presentar ese certificado. Más al norte, en Dinamarca, será necesario, por ejemplo, para entrar en peluquerías, aparte de bares y museos. En el Reino Unido no han tomado ninguna decisión al respecto, ya sabéis que allí están abriendo, pero el gobierno está estudiando hacerlo obligatorio en las discotecas. Es decir, lugares donde la gente baila, está muy cercana, etcétera, y ahí es donde están estudiándolo. No, todavía no sabemos si lo van a implantar o no. El certificado de vacunación tiene algunas lagunas. No nos vamos a engañar. Por un lado, alguien vacunado puede contagiarse y puede contagiar. Esto es así y lo sabemos a la perfección. Que alguien vacunado puede contagiarse no hace falta que nos lo diga ningún estudio. Lo sabemos porque gente que ha recibido las 2 dosis y han pasado los 14 días preceptivos se ha contagiado. Cierto es que en la inmensa mayoría de las ocasiones ha pasado un COVID muy muy suave, pero se ha contagiado. Y tienen los vacunados también la capacidad de contagiar en el caso de que ellos se hayan contagiado previamente. Eso por un lado. Por otro, se discrimina abiertamente a una parte de la población, que la que ha decidido no vacunarse o la que no puede hacerlo por alguna contraindicación médica, qué sé yo, como ciertas alergias. Así que si a alguien le estamos pidiendo que se haya vacunado porque podría contagiar y contagiarse, de eso no libra el certificado de vacunación. Y luego por último, y no es menor este asunto, se convierte a simples camareros o taquilleros de los museos o de los cines en policías. Policías que no lo son,
se limitan a hacer su trabajo, que es muy importante, pero no es el de pedirle a la gente la documentación, el de un camarero o el de un taquillero. Tendrán que comprobar la identidad de sus clientes antes de dejarles pasar. Es decir, dentro de la puerta del restaurante pues tendrá que estar el maître o un camarero cotejando los certificados de vacunación con los documentos nacionales de identidad o con los pasaportes de quien quiera entrar. A ver, no es como vemos una cosa tan sencilla como algunos están diciendo, tan blanco y negro como nos lo quieren hacer ver. Tiene implicaciones serias que muchos gobiernos ni siquiera están contemplando. En Francia el gobierno de Macron no lo contempla, pero sí que lo contempla la oposición, que con las elecciones presidenciales, pues en abril, a solo 9 meses vista, ha encontrado en esto un buen argumento político para cargar contra el presidente. Se espera, no lo sabemos a ciencia cierta, pero se espera que Macron opte a la reelección, por lo que cualquier paso en falso a solo 9 meses le saldrá bastante caro en términos políticos. Su oponente más seria, hoy por hoy, no sabemos dentro de 3 o de 6 meses, pero hoy por hoy, seguramente sea la líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, cuyo partido se encuentra entre los críticos más acérrimos de los nuevos requisitos de vacunación. A ver, Macron no teme especialmente a Le Pen. De hecho, para él sería una bendición que pasase a segunda vuelta porque en ese caso ganaría sin problemas, gracias al voto de la izquierda. En el caso de que un Le Pen, ya sea el padre o la hija, llegan a segunda vuelta, donde se produce una agrupación es en el otro candidato, se llame como se llame. Lo pudimos ver con Chirac allá por el año 2002, como arrasó en la segunda vuelta porque Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta también. Bueno, y hace muy poco tiempo, en 2017, en segunda vuelta, pasó Marine Le Pen frente a Emmanuel Macron, y en esa ocasión Macron dobló en votos a Le Pen, después de haberla ganado solo por 3 puntos de diferencia en la primera vuelta. Bien, para ello Macron lo que quiere hacer ahora es, lo que está haciendo de hecho, es reforzar el relato de que es un presidente con coraje, con el coraje de tomar decisiones difíciles en los momentos clave. Eso va en la línea de su idea de un ejecutivo fuerte, que se preocupa por los intereses de Francia y de los franceses y que no se ocupa de asuntillos menores, como este de los antivacunas. Bien, esa táctica podría funcionar bien en campaña. La querencia por el bonapartismo, esa persistente fascinación francesa por figuras políticas fuertes como Napoleón Bonaparte, Poincaré, Clemenceau, Charles de Gaulle o Mitterrand, encaja bien con la Quinta República, que es en la que están ahora mismo, desde hace más de medio siglo, que es un sistema semipresidencialista, toda una rareza en Europa occidental, en el que un presidente elegido directamente por el pueblo, que no obtiene su legitimidad de la Asamblea Nacional, representa mejor que nadie la voluntad popular. Luego Le Pen, por su parte, trata de capitalizar la oposición a las nuevas medidas de Macron, pero Le Pen se encuentra en una situación delicada. Después de dedicar esta mujer, pues tranquilamente 10 años, a reinventarse el partido que heredó de su padre, porque le cambió hasta el nombre. Pasó de ser Frente Nacional a Agrupación Nacional. El tema este de las vacunas le ha colocado en un lugar donde probablemente ya no quería estar, que es en el centro del debate antivacunas, que por lo general es un predio reservado a movimientos contraculturales de extrema izquierda, es decir, gente que no vota por lo general a la Agrupación Nacional. El hecho es que Marine Le Pen no es una antivacunas. Ella misma vacunó a sus 3 hijos y seguramente ella también está vacunada. Creo que nació en el 67 o en el 68, así que está vacunada seguro. Y no niega en ningún momento su utilidad, así que no le ha quedado más remedio que adoptar una postura mucho más matizada frente a algunos de su propio partido que han puesto el grito en el cielo y se han llegado a comparar con los judíos de los campos de concentración. Todo lo más que ha dicho es que lo de Macron es un atentado contra las libertades y contra la igualdad entre franceses. No ha mencionado, por ejemplo, algo que está diciéndose muchísimo en Francia, que es lo de la dictadura sanitaria, y se ha abstenido de pedir a la gente que salga a manifestarse. También se ha abstenido de decirle a la gente que no se vacune. Como vemos, está en un lugar un tanto incómodo, una especie de potro de tortura del que podría sacar algún voto, pero probablemente muchos menos de los que le han dicho que va a sacar. Los resultados de la Agrupación Nacional en las últimas elecciones regionales, que se celebraron hace poco, hace solo un mes, han sido muy decepcionantes. Algunos en el partido culpan a Le Pen, le acusan de llevarse el partido demasiado al centro, pero Marine Le Pen no quiere
volver a la radicalidad del Frente Nacional de su padre, algo de lo que le ha costado salir 10 años. Eso deja a los líderes de movimientos más pequeños de extrema derecha, como los Patriotas de Florian Philippot. Este fue vicepresidente del Frente Nacional varios años hasta que chocó con Le Pen y con su nueva orientación, pues les ha dejado mucho espacio para superar a la agrupación nacional por la derecha y complacer a los antivacunas ya sin ningún tipo de complejo. Bien, habría que preguntarse, por lo tanto, quiénes son esos antivacunas que estarían dispuestos a votar a un partido de derechas, o en el caso de los patriotas de extrema derecha, clarísima. Pues seguramente los más radicales del movimiento de los chalecos amarillos, es una posibilidad. En las últimas manifestaciones, las de estos 2 últimos sábados, era imposible no acordarse de las marchas semanales y a menudo violentas de los chalecos amarillos contra los impuestos, el precio de la gasolina o la desigualdad económica. Esto que sacudieron la presidencia de Macron hace unos años. Bueno, en el pico de esa crisis, que abordamos aquí en la Contracrónica, por supuesto, esto fue entre finales de 2018 y principios de 2019, Macron vio que su índice de aprobación se reducía a apenas un 25%. Antes de subir de nuevo, pues aproximadamente al 40%, que es donde está ahora mismo. Los propios chalecos amarillos, que a pesar de la disminución de su número, son muchos menos que hace 3 años, casi nunca han dejado de manifestarse, el año pasado menos por el tema de los confinamientos. Ahora lo que han hecho es sumar el tema del Pass Sanitaire a la lista de sus quejas. El mayor peligro político para Macron hoy es si la oposición a las vacunas obligatorias desencadena una nueva ola de malestar social, que se sume a otras cosas, evidentemente, en el periodo previo a las elecciones del próximo año. Aunque todavía están muy lejos de los niveles de movilización que consiguieron los de los chalecos amarillos en su apogeo, las protestas contra el certificado sanitario y las nuevas normas son cada vez mayores. Eso es innegable. Empezó el sábado, hace 2 sábados fueron 110.000 y una semana después ya eran 160.000. Sus filas abarcan un poco de todo. Hay activistas radicales en contra de las vacunas y profesionales sanitarios que disienten del consenso científico, trabajadores industriales, de gente venida del sector servicios que dudan de la viabilidad del plan de certificados de vacunación. Hay un poco de todo. Gente de derecha, de izquierda, aunque el núcleo duro, eso sí, está formado por los antivacunas de toda la vida, que en Francia siempre fueron muchos, no lo olvidemos. No sabemos cómo va a terminar esto, pero no es descabellado en absoluto que termine en nada, pensar que va a terminar en nada, si tal y como muchos prevén, el efecto de la vacuna y la seroprevalencia van desactivando la pandemia poco a poco a lo largo de los próximos meses. Bien, en ese caso, Macron podrá respirar tranquilo y todos los demás también podremos hacerlo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, un salvadoreño que vive en España, que nos habla de Bukele como una gran operación de marketing político. Yo abandoné mi país cuando entró a gobernar Nayib unos meses antes y bueno, es lo mejor que pude hacer, no me arrepiento para nada. Te quería enviar esta nota de voz para desmitificar un poco el personaje de Nayib Bukele y para explicar un poco del Bitcoin en mi país. Mira, eso de que lo comparen con Elon Musk, con Steve Jobs, con Jeff Bezos o personajes así que hicieron fortuna de la nada, esto es ya directamente una propaganda gubernamental inteligentemente gestionada por el gobierno, porque Nayib Bukele ya era millonario, él no necesitaba abandonar la universidad eh, para, para lanzarse a buscar fortuna, él ya tenía fortuna. Lo que él quiere en la política es poder, no le interesa la fortuna. Entonces, hay testimonios de catedráticos de su universidad hablando de cómo era él como estudiante y la verdad es que dejaba mucho que desear, no por el hecho de que no aprovechara los recursos que él ya tenía, sino por su actitud a la hora de dirigirse a ellos. Siempre ha sido muy altanero, siempre ha sido muy, todos están equivocados menos yo. Y la verdad, bueno, quería eliminar el mito, pues, para que la gente lo entienda. Y segundo, respecto al Bitcoin en mi país, pues es algo complejo el tema y te lo voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda. Mira, la mayoría de la gente no quiere Bitcoin, siento yo que por 3 razones. La primera es que porque los salvadoreños no están acostumbrados
a llevar el teléfono en la mano, por dos razones muy sencillas de entender. Porque es caro y es una sociedad pobre, y porque te lo pueden robar y te pueden matar por él. Entonces, una aplicación que te exige andar tu monedero en tu teléfono y andarlo en la mano o andarlo en la bolsa del pantalón no es conveniente para alguien del Salvador. Entonces los salvadoreños no lo ven así. La segunda es por una interesante campaña de la oposición desprestigiando al Bitcoin. Y esto ya me parece una guerra que no nos va a llevar a ningún lado a los salvadoreños, porque la oposición no está siendo justa. Agarran la gráfica del Bitcoin de los últimos 2 meses y te dicen, mira, esto valía $60,000 y ahora vale 30,000. Sí, pero es que da la casualidad que la gráfica del Bitcoin no se remonta a los últimos 2 meses, que es cierto que ha venido a la baja, pero previamente a eso ha estado a la alza durante mucho tiempo, y generalmente el Bitcoin está a la alza. Entonces le han metido un miedo a la población respecto a las criptomonedas en general, concretamente al Bitcoin, ¿verdad? Pero también se han centrado en las otras criptomonedas, y esto ha evitado que la población vea lo bueno de una criptomoneda, que ya no voy a entrar a valorarlas. Tercero, generalmente sé que mucha gente piensa que Nayib Bukele es querido por los salvadoreños, pero en general en la capital a la gente no le gusta Nayib Bukele. El salvadoreño que gusta de Nayib Bukele por lo general no vive en El Salvador. Y no le llamamos chayoteros a los apoyadores de Nayib. Les decimos de muchas maneras, focas, golondrinas, foca, ¿verdad? Por esa caricatura que tenemos todos en la cabeza de una foquita aplaudiendo, solo por aplaudir. Pues esto es lo que hacen los fans de Nayib. Entonces, pero mira, en general te voy a dar un dato. Nayib Bukele, precipitadamente después de que anunciara lo del Bitcoin y Estados Unidos sacara una lista de corruptos de su gobierno, anunció sin ningún estudio previo y solo porque sí, un aumento salarial del 20% del salario mínimo. Esto es una barbaridad que ningún país lo puede hacer así por así. Entonces, sin negociar con sindicatos, sin negociar con nada, pues. Y esto choca bastante en un país donde se tiene un salario mínimo de $300, uno de los más altos de la América hispana por lo menos, pero se vive mejor en México con la mitad de dinero. Y esto es porque el gasto, el coste salarial que tienen los salarios tan elevados, hace que los productos suban de precios aunque no hay inflación entendiéndose como devaluación monetaria, pues. Eh, yo recuerdo que uno de los contrastes más grandes que yo tuve cuando yo vine a España es ver lo barata que era la comida acá, y yo ganaba muchísimo más acá. Entonces, eso no se tiene en El Salvador. Incluso en mi ciudad, que vivo en San Sebastián, que es cara, gasto menos acá de lo que gasta mi familia allá en El Salvador. En comida, me refiero, por, por persona unitariamente. Pero bueno, eso era lo que te quería decir. Espero me disculpes por haberme extendido tanto, pero bueno, un abrazo a todos. Gracias. Como podrás imaginar, Javier, yo a Bukele no le he tratado personalmente nunca, así que no le conozco, vamos, así que no sé cómo será, pero observando desde la lejanía lo que hace y cómo lo hace, es fácil solo viéndolo, y leyendo y viéndole por televisión, bueno, más bien por internet, es fácil averiguar que se trata de un tipo muy pagado de sí mismo, que se toma muy en serio y que se siente llamado a hacer historia. Vamos, un líder carismático prototípico, cuyo mérito principal es renovar el caudillismo típicamente hispano, con ropajes nuevos, así modernos, tecnológicos, millennial, muy de nuestra época, en la que valores como el honor o la virilidad, pues la verdad es que no cotizan muy alto. Bien, pues eso es lo que Bukele ha detectado y lo está aplicando. Por eso le han salido tantos imitadores en otros países hispanos. Ojo, y más que vendrán, en los próximos años, si se consolida como presidente de El Salvador y su renombre internacional sigue creciendo. Luego, respecto al Bitcoin, una moneda de la que soy defensor desde el principio,
No creo que un país como El Salvador sea el mejor lugar del mundo para ensayarlo a gran escala, por razones como las que has comentado. El Salvador es, como bien sabes, un país muy poco bancarizado, es decir, que no hay costumbre de domiciliar nada ni de realizar operaciones con banca online, a diferencia de España, donde apenas pisamos las sucursales de bancos y todo lo hacemos online. Bueno, yo hace lo menos 2 años que no piso una sucursal bancaria. En El Salvador los bancos están llenos de gente para hacer pagos en efectivo y en persona, o simplemente para cobrar un cheque, algo que en España pues prácticamente ha desaparecido. Luego está el problema de la conectividad. El Salvador tiene una penetración de internet que no llega a 1/3 de la población. En España es del 91%, es decir, que 9 de cada 10 personas accedieron a internet en los últimos 12 meses. En El Salvador solo accedieron 3, básicamente población urbana conectada. Luego, en el medio rural, no toda la población de El Salvador vive en la capital. El cableado es muy deficiente y hay cortes continuos en el servicio. Luego, por último, como bien señalas, El Salvador es un país muy peligroso. Por San Salvador no se debe ir con el teléfono en la mano porque es muy posible que te asalten y se lo lleven. Así que mejor llevarlo en el bolsillo. Una moneda a la que solo puedes acceder por internet, no sé, no parece una buena idea en un país poco conectado y peligroso, que para colmo además tiene como moneda el dólar. Si los salvadoreños siguiesen pagando en colones, si el colón estuviese tan devaluado como el bolívar venezolano, pues podría entenderse, pero no es el caso. Los salvadoreños emplean dólares, así que no tienen problemas serios de inflación. Bien, vamos ahora con Emilio, que nos cuenta una anécdota muy ilustrativa de la histeria que hay en torno a la COVID. Bueno, como siempre, lo primero de todo, felicidades por tu programa. Y nada, te mandaba esta nota de voz para comentarte pues una cosa que justo has dicho tú en tu programa de hoy, el del día 28, hablando de un poco la histeria que hay con respecto al COVID y que alguien tenga síntomas o el tener que hacernos test. Mira, justo yo te estoy mandando este audio desde casa. He ido a trabajar esta mañana, estoy un poco acatarrado y bueno, pues eso, pues con un poco de dolor de cabeza, la voz quizás se me note un poco, ¿no? Pero vamos, un catarro. El caso que yo tengo ya puestas las 2 dosis de la vacuna y además ayer, en previsión de que hoy me dijesen algo, ayer en cuanto me empecé a notar síntomas, porque mi hermana también está catarrada, que seguramente es la que me lo ha pegado, pues en cuanto me empecé a notar síntomas fui a la farmacia y me hice el test, este que venden, el de los 9 euros, y di negativo. Bueno, pues con las 2 vacunas, con el test hecho, mi hermana, que es la primera que dio síntomas y que también se ha hecho el test, también está vacunada, también ha dado negativo, pues con todo eso me han mandado a casa. No me han dejado ni quedarme con la mascarilla, ni manteniendo distancia, ni nada. Me han dicho, no, 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 a casa, pides cita con tu médico de cabecera, te haces una PCR y cuando des positivo, vuelves. O sea, perdón, cuando des negativo o si das positivo cuando pasen los días, vuelves. Y además en mi trabajo, con la idiosincrasia de que si yo falto, tenemos que cubrir unos mínimos. Entonces, si yo falto, un compañero que esté de descanso me tiene que cubrir. Y les ha dado igual. Han dicho, no, 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 tu compañero de vuelta. O sea que me parece que nos falta vamos a estar bastante tiempo con esta histeria colectiva y que teniendo que hacernos test para prácticamente todo, aunque estemos vacunados o aunque ya lo hayamos pasado. Bueno, no me enrollo más, lo dicho. Un saludo y enhorabuena por el programa. Con esto de la COVID, Emilio, toser en público se ha convertido en un acto de alto riesgo. Si te atragantas, estás apañado, porque todos se pondrán a mirar preocupados. Mira, yo soy alérgico al polen, de manera que me paso abril y mayo estornudando y con moqueo. Bien, este año era estornudar en cualquier lado y la gente se apartaba y me miraba como si fuese un apestado. Bien, esta es una de las... Ya ves, estornudar. Pues nada, esta es una de las consecuencias de la histeria pandémica que sufrimos hace ya año y medio. Es una histeria curiosa porque se diría que la única enfermedad que afecta al ser humano es la COVID. El resto se han olvidado. Ya no hay catarros, ni gripes, ni gastroenteritis, ni resfriados, ni nada de nada. Tanto machaqueo en los medios de comunicación ha conseguido que muchos vivan obsesionados con cualquier tosecilla y que si una mañana sospechan que han perdido el olfato, pues se pongan automáticamente un ajo cortado en la nariz y si siguen sin percibir olor alguno, entran en crisis pensando poco menos que se van a morir mañana. En las histerias colectivas siempre pasa lo mismo. Lo primero en desaparecer es el sentido común. Bien, seguimos con Luis, que está en Italia y que nos cuenta que allí los test, de los que ayer hablaba Borja desde Alemania, sí que están total y absolutamente disponibles. Hola Fernando, he oído tu podcast de hoy y ha dicho el chaval de los análisis en Alemania que en Italia hay dificultades para comprarlos. No es así.
Los tienes aquí desde hace 2 meses, 3 meses, sí, en todas partes. Supermercados, droguerías, hasta lo he visto en tiendas de deporte. En todas las farmacias cuestan 15 euros y te lo puedes hacer tú en casita. Es más, yo me he hecho uno hará mes y medio, 2 meses. 2 meses, sí. Son 2 meses que me hice aquel y bueno, después y te lo puedes hacer tú solito. En cuanto a lo del Green Pass, aquí en Italia se lleva utilizando desde hace un mes. Te lo haces en todas las farmacias y en 2 horas tienes el certificado en tu aplicación del Estado, Appio, creo que se llama, o Apago, y te la dan y la tienes en el móvil. En cuanto al tema de que nos van a bloquear los restaurantes y todo eso a los que no estamos vacunados, yo creo que no va a funcionar en Italia porque ya sabemos que el caos de aquí es difícil. Y en cuanto a que nos bloqueen a los vacunados, a mí no me parece correcto. Yo no me vacuno, no porque no crea en la vacuna, no porque tenga miedo a las agujas, pero sí que me parece raro que todavía las aseguradoras no estén cubriendo directamente el fármaco que te están inoculando. Yo, hasta que no vea el seguro de responsabilidad civil que va ligado a todo fármaco, incluido en las vacunas, no me voy a vacunar. Sé que hay un fondo de la OMS, pero si unas aseguradoras se están negando es porque ven muchísimo riesgo. Pero lo dicho, en cuanto a los análisis, en Italia se pueden hacer análisis propios desde hace 3 meses. Y te lo haces en casa con un pinchacito, te cuestan 15 euros, ya han bajado a 9 euros porque como tú has dicho, se están poniendo las pilas a producir porque esto es un negocio, igual que las vacunas. Y eso, nada, un saludo. Pues sí, Luis, un gran negocio. Hay productos que no hubiésemos imaginado jamás que se iban a convertir en complementos imprescindibles de nuestra vida diaria, pero que lo han hecho. El caso de las mascarillas es el más claro. No sé ni cuántas veces he tenido que volver a subir a casa desde la calle porque se me había olvidado la mascarilla. Eso con el móvil, que se me olvida a menudo en casa cuando bajo, jamás lo hago. Me da igual, si vas a estar por ahí media hora, 1 hora, pues que vayas sin teléfono no pasa nada. Pero con la mascarilla o la llevas o no puedes entrar en ningún sitio. Y bueno, hasta hace un mes es que no podías ni salir a la calle sin ella. Yo con los test, ¿qué quieres que te diga? Si lo puedo evitar, no pienso hacerme ni uno más. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del gasoducto Nord Stream. El gasoducto de la discordia. Alemania prioriza su suministro energético por encima de otras consideraciones y los Estados Unidos su alianza con Alemania por encima de otras consideraciones. Esas otras consideraciones incluyen dejar a supuestos aliados cargados de promesas a los pies de los caballos rusos. Aliados que imaginaban que las alianzas se basan en deseos y palabras y que no entendían que la política gusta de las formas pero solo atiende a intereses. Por el gasoducto no solo entra gas, entran mordidas y lobby para pagar silencios o palabras vacuas o actos inocuos. Silencios, palabras y actos que se pagan caro y se obtienen puntualmente. Ángela y José ya han hecho el cálculo y en él ya están contabilizados los reproches, que forman parte asumible de la decisión. Más que los reproches, resultaría útil tomar buena nota. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contracrónica de hoy y de esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria. Así que mañana nos escuchamos por aquí. Hasta mañana, amigos.